Ella es la diva. Gotis apoya donando desde 5.000 pesos y sigue viendo mis entrevistas. Link en la descripción. ¿Y hubo pues? Los principios religiosos no están bien aplicados por este sacerdote. Tenemos que cambiar esos patrones históricos de discriminación, de homofobia. No me pidan que me case o que tenga esposa, porque yo soy un hombre gay, de sentirse como si uno estuviera dañado frente a lo que uno siente o lo que uno desea. Incluso yo le decía, quiero hacer las fonomímicas de Thalía con Pies Moreno. Eran tiempos donde o comías o estudiabas o tomabas el bus. Llorando le dije, no he comido en tres días. Sí estuvimos en riesgo de ser asesinado, el abuso sexual del que fui víctima desde los 5 años. Incluso probé ser heterosexual y tengo un hijo biológico. ¿Qué? ¡Hola, bebé! Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Ay, me encanta. Gordo, qué delicia conocerlo así por la pantalla. Yo lo he visto a usted porque, vea, yo lo veo a usted y yo veo exactamente 35.316.133 pesos. Así. Quítele 10 millones de impuestos. Ay, no, pues, otro que se queja por el sueldo, no jodas. No, para nada. Gracias por la invitación, valoro mucho este espacio. Es la primera vez que hago algo así desde Instagram. Pues bienvenido, papi, bienvenido. Y luego estará en YouTube y lo verán también en el rostro divino del Putumayo para el mundo. Pero póngale cuidado, yo ya arranqué por aquí. Usted está en ese plan de bajarse el sueldo. Usted dice, no, pues yo ya estoy aquí en el Congreso, ya yo me pego el ahorrito y algo hago con esto. Sí, yo firmé el proyecto de reducción del sueldo. Otros más que apuntan también a mejorar el Congreso, a mi modo de ver, ¿no? Como la reducción de las vacaciones y, bueno, muchos privilegios de los que han gozado los congresistas históricamente. Pero yo soy boba para estas cosas, yo voy preguntando. Pero para mí, yo que no sé nada de política, para mí el sueldo es lo de menos. Lo que transan por detrás, que ay, páseme este proyectico, no me le ponga impuesto a las gaseosas, por ahí no le han ofrecido ya, por ahí no es que se gana más, ¿no era? En mi caso no, y venimos de una política alternativa que justamente quiere también combatir esos aspectos de corrupción que son muy evidentes en el Congreso, ¿no? Por eso una gran deslegitimidad de ese espacio importantísimo para el país. Lastimosamente no había confianza. Yo creo que estamos recuperando poquito a poco esa confianza con acciones como las que estamos emprendiendo desde un Congreso renovado, porque también eso es real. El Congreso se renovó y eso puede ser muy interesante. Llegamos personas muy diversas, no solo en lo sexual, sino también por los procesos sociales que emprendemos en los territorios, y eso le da una connotación completamente distinta a lo que usualmente ha sido el Congreso de la República. Incluso de la manera en campaña, ¿no? Porque nuestras campañas, por ejemplo, son campañas que las hace la gente, no son financiadas por personas con intereses particulares. Desde ahí también creo que hay un cambio importante. Y voy a hablar de su llegada al Congreso, pero yo soy chismosa y a mí lo que me interesa es el billete. ¿Ya le llegó el primer sueldo? ¿En qué se lo gastó? Bueno, yo personalmente tengo unos compromisos con mi territorio, entonces una parte del sueldo está en esos compromisos. Por supuesto, las deudas que también quedan de campaña. Quedó empeñado. Ahí van, ahí poco a poco estamos poniéndonos al día con esas deudas que quedaron. No, usted quedó empeñado con eso. Dios lo bendiga y que ojalá pague. Pero papi, usted llegó y le dio por dar lora. Porque yo digo que, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Ha llegado en tacones al Congreso y esto se armó el taperoco, el bololó. ¿Por qué le dio por llegar en tacones, papi? ¿Qué quería decir? Sí logró eso, porque yo veía a la gente de un lado y del otro diciendo, ¿por qué es así? Bueno, yo creo que era un acto de una simbología que queríamos poner en ese escenario que ha sido tan conservador. Es un escenario sumamente machista, bajo un sistema pues muy heteronormativo. Así que la primera imagen de que un hombre llegue en tacones pues también, digamos, fue un mensaje de decir esto tiene que ir cambiando, la sociedad tiene que ir cambiando también. Por supuesto, era un símbolo de denuncia por todos los atropellos que han habido contra la comunidad diversa y especialmente contra las personas trans, por ejemplo, que son una de las más afectadas por la propia
grupo de población. Y también un mensaje de solidaridad con esas personas que han perdido a seres queridos por ataques de odio, por los crímenes de odio. Así que tenía ese contenido, ¿no? De decir, tenemos que cambiar esos patrones históricos de discriminación, de homofobia, y por eso también ese símbolo de tener tacones en un escenario tan conservador, dominado por hombres, en su mayoría, muy machistas. Entonces creo que eran muchos los contenidos que podría uno ponerle a esos tacones que usé el 20 de julio para la posesión. Y claro, en algunos fue bienvenido, en otros no tanto. Y no tanto, especialmente hay un video que yo no sé si usted ya lo vio, y se lo digo porque usted cuando era chinito también era esos que se iba para la iglesia y ayudaba en las iglesias y era el pastor y todo. Y yo luego digo, y ahora que usted ve a un cura diciendo que básicamente usted está enfermo y que está desviado y loco porque está usando tacones, ¿qué le respondería a ese cura? ¿Quién dice algo? Nadie. Porque estamos en una sociedad enferma, había actuado contra la naturaleza humana, se habían todos los hombres, todos, convertido en gays. Ese es el pecado más terrible que pueda existir. Atentar contra mi propia naturaleza. Yo que soy hombre, ¿me porto como mujer? No. Bueno, yo creo que los principios religiosos no están bien aplicados por este sacerdote. Pararse en un púlpito a discriminar y a generar estos descalificativos, pues también atentan contra la dignidad no solo de una persona, sino de un gran colectivo. Pero eso también puede generar, y eso creo, a mi modo de ver, es parte de esos odios estructurales que se han venido cimentando en una sociedad como la nuestra, que asesina a personas que son diversas sexualmente, ¿no es cierto? Entonces, pues, para nada creo que el cura de la ciudad de Bogotá, que planteó eso desde el púlpito, pues esté alineado a esos principios religiosos que promueven la Biblia. O sea, el que está desviado es él. Pues yo creo que algo pasa con él para que el colegio empiece a hacer esos señalamientos tan duros, ¿no? Por supuesto, eso es muy doloroso. Y claro, tú lo dices muy bien, yo fui monaguillo, casi que fui cura también. Entonces, y no lo agarraron, porque es que esos curas a veces son traviesos. Imagínate, pues la iglesia tiene también sus pecados, por ponerlo en esos términos. Entonces, bueno, ahí hay mucho por decir alrededor de ese tema. Pero de chiquito nunca ningún curita le mandó mano, nada. No, para nada, no. En mi región sí, eran unos curas muy bien puestos y que prestaban un servicio social importantísimo y religioso también. ¿Vio? Pero mire, yo voy a hablar de aquí una cosa, la otra iré, y usted dirá, ay, ¿está por qué habla tanta bobada? Pero aquí estuvo Mauricio Toro y él me dijo que en el Congreso se dio cuenta que uno que otro estaba en el closet y le caían. ¿Usted no empezó ya a notar ahí la miradita, la vaina de otros congresistas que al parecer parecen de partidos conservadores o tradicionales ya echando ojito? Pues todavía no me he dado cuenta de eso. Deme pero tiempo. Hay muchas personas que están aún en el closet, por usar ese término. La política es un aspecto de la sociedad muy tradicional. De hecho, a mí en campaña me decían, debe ser menos marica porque si no, no va a tener votos, no va a votar. Y yo creo que también pesa mucho eso en este contexto político, ¿no? Digamos casi que la política, como se ha vivido históricamente desde un sector más tradicional, implica que te pongas máscaras, implica que no reveles la esencia de tu ser realmente, ¿no? Y cuando yo inicié en la política, yo era académico, era profesor. La primer conversación que tuve con el partido que me iba a dar el aval cuando fui candidato a la gobernación fue: no me pidan que me case o que tenga esposa, porque yo soy un hombre gay y eso tiene que estar, digamos, claro para porque ustedes. Hay casos que los casaron con mujeres y todo, y hasta presidente y tata. Ay, no, yo me quedo callado y no me pegan un balazo acá atrás. No. Tú lo has dicho, Entonces usted sí dijo, no, yo no, ese no quiero ser. Pero papi, ¿pero usted ya llegó cuadrado o de dónde salió don José Luis López? ¿Lo abrochó antes de que usted tuviera este sueldo
¿O de dónde salió el muchacho, su pareja? No, estamos desde poquito antes de iniciar la campaña a la Cámara de Representantes. Y Proyectado. fue un gran apoyo en la campaña. Él gerenció mi campaña, de hecho, en Putumayo y fue un apoyo muy, muy importante, ¿no? Me Así que imagino. estuvo desde antes. Pero de Putumayo, también. También putumayense, un profesional que está terminando una maestría en la Nacional de Colombia, súper preparado, que ha tenido, digamos, en uno de sus cargos, estuvo al frente de la Secretaría de Planeación del municipio de Mocoa cuando fue esta avalancha, la avenida torrencial del 2017. Aportó muchísimo a esa fase de la estabilización, de la emergencia de una avalancha como esta en la ciudad capital de nuestro departamento, ¿no? Y hablando de eso, ya Petro le paró bolas, ya le dijo, papi, le voy a mandar tanta plata para que restaure Mocoa después de esa avalancha, porque ahora todo San Andrés, que los 600 millones de por allá las casas de San Andrés, y eso ahora es la noticia, pero Mocoa que coma mierda. ¿Ya le respondió Petro algo o nada, papi? Bueno, se está organizando la visita incluso con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, que es la entidad encargada de la reconstrucción de la ciudad. Y esa es una de las críticas que hemos hecho en región, de que toda la reconstrucción está centralizada en el centro del país, en Bogotá, y por eso es que muchas veces las obras no avanzan, se estancan. Entonces ya hay un compromiso de la presidencia y de esta unidad en particular, que es la que administra los recursos de la reconstrucción, para ponerle atención a este caso que es urgente, ¿no? Yo creo que incluso, bueno, sin pretender decir que un caso es más importante que el otro, No, pues... OA lleva 5 años estancada en este proceso de la reconstrucción y por eso también es importante empezar a visibilizar este tema, ¿no? La gente todavía no tiene su vivienda, el gobierno de Duque no entregó ni una sola vivienda a las personas damnificadas, las únicas viviendas que se han entregado son 300 en el gobierno de Santos, pasaron 4 años de un gobierno que prácticamente nada frente a una necesidad tan importante. Más de 1.200 personas están aún sin casa en el departamento del Putumayo. Las de San Andrés costaron 600 millones, esta es la denuncia, pero en Mocoa, por ejemplo, 1.200 personas aún no tienen casa y eso lo vemos pues muy grave de todas maneras, ¿no? Y esa denuncia me encanta. Y vamos a conocer su vida porque mucha gente dirá, pero él, ¿cuál es la gracia de él? Que sea marica, entonces llegó al Congreso, entonces ya le dieron su curul. No, mi amor, él más preparado que un comisario, ya vamos a hablar de eso, pero yo quiero hablar de un tema de actualidad, papi. Carolina Sanín, lo voy a meter en problemas. Usted también es académico de la Nacho, antropólogo, ciencia política, hasta en Harvard, estuvo haciendo su pasantía, toda la lora. Esto ya tiene un discurso como medio transfóbico. ¿Usted cree, sabe de qué le estoy hablando o no? ¿O lo contextualizo? Debate por Twitter, básicamente. ¿Usted cree que hay un sector del feminismo que niega a las mujeres trans? ¿Cuál es la situación de las mujeres trans? Y además, si las que supuestamente hacen parte del parche también están jodiendo. ¿O cómo lo lee usted? Yo creo que hay una práctica ahí muy al interior de esta corriente feminista que está invalidando esta reivindicación histórica de las personas trans, hombres y mujeres trans. Y a mi modo de ver es lamentable. Ojalá pudiera existir la posibilidad de que estos actos de discriminación, pequeños, simbólicos, pero también grandes, porque son personas importantísimas en otras luchas también que se han dado, y que estas mismas personas invisibilicen un sector tan importante, pues lo deja uno como con esa sensación de tristeza, de nostalgia. Yo personalmente no entiendo esta versión de personas que aún siguen negando, digamos, una realidad que no debería negarse, ¿no? Y eso pues es muy lamentable que ocurra, ¿no? Ojalá pudieran darse unos debates mucho más amplios para seguir insistiendo en que también estos son actos de homofobia, ¿no? Así como es un acto de homofóbico la persona heterosexual que te dice, sí, yo quiero a los maricas pero lejitos, o yo tengo amigos. Creo que también es muy similar lo que está pasando con la población trans frente a discursos como los que se han venido posicionando desde algunos sectores, ¿no? Y pues ahí lo que uno puede decir es que hay que rechazar esos actos porque
no solo discrimina, no solo es un acto homofóbico el que asesina a una persona por su condición diversa, sino también estos micromachismos que están ahí muy digamos, en la base de este sistema patriarcal y heteronormativo, por usar algunas frases emblemáticas del feminismo. Pero mire, yo siempre pongo el ejemplo. Aquí en Chapinero la gente dice, no, esto ya todo el mundo acepta, esto ya todo el mundo es normal y eso que sea LGBTI, porque siguen jodiendo y ya se pueden casar y tanta cosa. Usted que nació en Putumayo, bueno, que nació en Nariño, fue a vivir a Putumayo, que vivió en un sector bien conservador, con papitos conservadores, católicos, campesinos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Usted cuál era su referente en el Putumayo de gay? ¿Usted qué decía cuando era chiquito? ¿Yo me parezco a quién? ¿O cómo fue ese descubrimiento para usted? No me parezco a nada. ¿Yo quién soy? ¿Qué soy? Claro, además súmele a eso, que vengo de un contexto rural donde no había internet, donde no había... Entonces, la sensación es de extrañeza total, ¿no? Pues de sentirse como si uno estuviera dañado frente a lo que uno siente o lo que uno desea incluso, ¿no? Entonces era una sensación permanente de sentirse roto, de sentirse dañado, pero es una experiencia de soledad profunda, es decir, porque no tienes una comunidad emocional que te sostenga, una comunidad emocional como las familias que crean en la diversidad sexual como tal. Entonces es una experiencia de vida en solitario, pero yo personalmente pues conté en medio de todas las dificultades con el amor de la familia, aún sin asumir públicamente esto. Era una familia pues que sí rodeaba de amor y de cariño. Yo creo que ahí es como lo fundamental, ¿no? Siempre encontré apoyo en una mamá, en un papá que sin decir que era un chico gay, pues siempre había una aceptación ahí importantísima, ¿no? Pero es una experiencia de soledad, es una experiencia que no tienes un referente de comunidad emocional, como te lo planteo, y creo que ahí es donde tenemos que empezar a revisar más cómo son las experiencias de vida de las personas diversas en contextos rurales, pero además en contextos donde se cruza con el conflicto armado. Yo crecí en medio de controles de la guerra. La FARC, de los paracos, de todo eso. Tráfico, entonces, ¿cómo lidias con todo eso? ¿No? Es una sensación de miedo permanente también, porque tú no sabes qué va a pasar. Incluso las palabras marcan muchísimo la vida de uno. La palabra marica, por ejemplo, o afeminado, eran palabras muy dolorosas que cuando yo era más pequeño no entendía, pues, ¿por qué me dicen de esa forma? Pero ya ahora, en estos procesos de activismo, de reivindicación de derechos, yo sí creo que tenemos que reivindicar esas palabras y decir y asumirse como un marica, por ejemplo, es una reivindicación de algo y también hace parte de un proceso de sanación de heridas de infancia que quedaron ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero yo diría que esa fue un poco la experiencia. O sea, tus papás nunca lo llevaron a la terapia de conversión y donde el cura le dijeron, venga, yo lo sano, ni hacemos algo aquí en un ritual, nada, lo dejaron ser. No, yo tuve una madre que fue muy cómplice, de hecho, ella me metió desde muy temprano al arte, al teatro, a la música, a la danza, y recuerdo mucho que en algunos momentos yo le decía, quiero hacer las fonomímicas de Thalía con Pierre Moreno, y a escenarios de la escuela como una niña y hacía mi fonomímica de Thalía porque amaba a Thalía en esa época, bueno, la sigo amando, por supuesto. Entonces, fue una madre que incluso me prestaba sus propios tacones para que yo jugara con gente. Entonces, yo creo que eso ayudó mucho sin asumir esa relación directa de, bueno, mi hijo es gay, porque hasta solo bien grande yo les dije a mi papá y a mi mamá, pues bueno, me asumo como un hombre gay, pero eso fue ya en la edad más adulta, ¿no es cierto? ¿Cuándo probó macho? ¿Allá en el Putumayo o ya cuando se vino aquí a Bogotá? No, en algún río, en algún de esos tuvo que ser. ¿Usted en algún río? Vengo de la selva, ¿no? Ah, ¿cómo se llama? En el río del fin del mundo, en el ojo de Dios. Vio el ojo de Dios. Pero digamos que la universidad, a los 17 años que vine a vivir a Bogotá a estudiar trabajo social,
Nacional de Colombia. Digamos que ahí fue una fase distinta de la vida. Ya me pude asumir de modo más tranquilo, público y con conciencia de decir, ok, pues ya soy un chico gay y disfruto serlo y amo ser eso, ¿no es cierto? Pero antes de que nos vengamos para Bogotá, bueno, allá usted se comió en algún río mientras allá chachachá, en alguna piedra. ¿Quién era el sujeto? ¿Se acuerda? ¿Fue rico? ¿Fue incómodo? ¿Le enseñaron cómo? O ahí sí que la desinformación era como ni idea a lo que fuera. No tengo esos recuerdos tan claros, la verdad. Experiencia muy fugaz, diría. Pero ya cuando se vino para aquí, porque usted es muy ñoño, usted es juicioso, usted ahí donde lo ven, pues ahí es un niño juicioso que hizo su trámite para venirse para Bogotá, con una beca o con una postulación para estudiar a la Universidad Nacional. ¿Usted cómo se iba a estudiar? ¿Tenía plata para ir a estudiar o le tocaba echar pata? ¿Cómo eran esos días? ¿Cómo comía? Fíjese que yo llegué a vivir al Tunal y la Nacional, pues que recuerdo, y vengo de una familia pues humilde que no tiene dinero, entonces tenía que caminar desde el Tunal hasta la universidad, porque o tenía para las fotocopias de la clase, o tenía para el transporte, o tenía para comer, entonces siempre eran tiempos donde o comías, o estudiabas, o tomabas el bus, o no lo tomabas, ¿no? Entonces yo recuerdo que durante varios meses hacía ese trayecto caminando desde el Tunal hasta la Nacional de Colombia, hasta que una vez, imagínate, hasta que una vez una colega que estudiábamos juntos, paisa, me preguntó, ¿usted por qué se va siempre tan rápido de las clases? Porque llega tan sudado. Tan sudado. ¿Por qué está tan flaco? Pues porque también el tema del hambre era impresionante. Aguantame. De hecho, esa fue una vez que yo llevaba 3 días sin comer y ella me invitó a almorzar y yo dije, llorando, le dije, no he comido en tres días, gracias por invitarme. Y desde ahí ella me dijo, no, usted tiene que venirse a vivir cerca a la universidad. Mira, aquí al lado de la universidad están las residencias universitarias, usted puede vivir ahí, puede pagar solo como 80,000 pesos. Entonces, afortunadamente en el Tunal estuve muy poco. Papi, pero me parece un duro usted, un berraco, pero yo no sé si yo soy boba, pero a mí eso me parece como que no debería pasar. Claro, esas son las cosas que hay que cambiar, ¿no? Y fíjese que esa es la historia de muchas personas del territorio como Putumayo. En mi departamento no hay universidad pública, así que la historia de la juventud es que tiene que irse fuera de su casa a otros departamentos. Incluso hay gente de Putumayo estudiando en Pamplona, imagínense, están de extremo a extremo. Y por lo general sostenerse en la universidad siendo de territorios como el que yo vengo es muy difícil. Digamos que entrar a la universidad ya es una barrera enorme. Solo el 0,5% de los jóvenes que salen del colegio de Putumayo entran a una universidad. Eso es una estadística abrumadora porque son muy pocos los que podemos acceder a la educación superior, pero además sostenerte en la ciudad, que es distinta, también le suma un reto adicional, ¿no? Y así que, por ejemplo, que yo tenga un doctorado en antropología, que haya ido a Harvard, es una de las excepciones porque muchos jóvenes no pueden hacer eso. Digamos, de manera muy paradójica y triste, es más fácil que te metas a un grupo armado, que te vayas de raspachín de la hoja de coca, que produzcas la pasta a base de cocaína, a poder irte a estudiar. Entonces, esa es una realidad que se sigue repitiendo en el departamento en el que yo vivo. Hoy el reclutamiento forzado es muy alto y muchas veces se debe en parte a que no hay garantías para que entren a una universidad, ¿no? Para que estudien en una universidad. Y usted también en sus estudios, justamente retomando lo que fue, y aquí estudiando yo de ñoña que me puse, y usted también me dio a conocer una masacre que yo no tenía ni idea, porque en este país una cuenta masacres como otra nueva le sale, la masacre del Tigre que llama. Sí, esa ocurrió en el 99 por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia y atentaron contra la vida de al menos 28 personas, jóvenes, hombres, desaparecieron a más de 14, hicieron incendiar el pueblo y la base de la masacre era que todos en Putumayo éramos guerrilleros y por eso tenían que acabarnos a todos, cuando, digamos, la realidad es completamente distinta. Ya hay una obligación de convivir con los actores armados, porque
digamos, esa ha sido la historia permanente. Claro, son los dueños. Allá no pues, llega el Estado. y no, la ley de la selva se dice de forma coloquial, y pues fui uno de los primeros investigadores que reconstruyó ese caso de masacre que se dio. No fue la única, tristemente no es la única masacre. En el mismo año ocurrieron al menos 2 más muy similares, pero después de eso los paramilitares se quedaron en los pueblos donde ellos hicieron las masacres, y durante 4 o 5 años estuvieron dominando completamente la vida social, económica de las personas. Es decir, además de asesinar en un hecho tan concreto como eso, quedan durante 4 años más en el territorio. Y por ejemplo, durante el control armado, lo que más se encontró, porque yo trabajé mucho la memoria histórica de mi región, era la violencia sexual. Es decir, ahí también, esa era otra modalidades de violencia, no solo contra mujeres, sino también contra niños y jóvenes. La violencia sexual fue una de las modalidades de guerra que más imperó durante el control paramilitar de varios años, ¿no? Desde el 99 hasta el 2005, cuando se desmovilizan, varios poblados de mi departamento pues estuvieron bajo el control de los grupos paramilitares. Pero usted fue víctima indirecta por haber nacido en este contexto, o también se siente víctima directa porque, no sé, se lo querían llevar, le pasó algo concreto. O sea, ¿cómo es que usted no terminó de raspachín, no sé, de cocalero, en la guerrilla, en los paracos? No, nunca tiene, pues, o no tiene un recuerdo donde usted diga, uy, casi. Bueno, yo recuerdo que fui líder juvenil desde muy pequeño, y por algunos eventos que hacíamos de activismo, pues sí estuvimos en riesgo de ser asesinados. Muchos colegas míos, bueno, compañeros míos, pues se quedaron en el camino, fueron asesinados. Pero yo recuerdo algo, por ejemplo, en un carnaval, terminando un año, cuando se hacen los años viejos, que es una tradición en Putumayo, no sé si en todo el país, que se queman años viejos, pero se hacen desfiles de años viejos. Nosotros con el grupo de jóvenes y niños, porque éramos niños, yo creo que no teníamos ni 16 años, hicimos a un año viejo referido a uno de los comandantes paramilitares. Pues ese mismo día nos rodearon una de las casas donde estábamos, y con ametralladoras súper intimidantes. Ahí expulsaron a uno de nuestros amigos, que era un poco esta estrategia de denuncia. Entonces son recuerdos que tengo de manera directa de momentos donde consideré pues que mi vida estaba en peligro, ¿no? Yo creo que he estado en peligro desde muy pequeño, incluso ahora en la política también, por todas las denuncias que hacemos, el activismo que hacemos, pero yo creo que también hay una fuerza interior muy fuerte para seguir aferrándonos a defender la vida de las personas del territorio. Usted está loco, es que a mí, usted me da como curiosidad porque usted va contando esto como si fuera cualquier cosa, que los paracos lo pusieron allá con arma a bajárselo. Usted de verdad, tiene que tener un recorrido y una cosa que nos ha contado bien durita, y una vida bien jodida, que además una no entiende, y que seguramente, vuelvo y retomo al comienzo de esta entrevista, una dice, el que llegó en tacones al Congreso porque quería dar lora. No, mi amor. Usted también se ha parado fuerte en el territorio. Vaya y ponga de tacones en el Putumayo y le cuento, porque también se los puso allá. Sí, y siendo diputado de la Asamblea del Departamento, me puse los tacones en un espacio público, y eso pues generó muchísima incomodidad en varios sectores del departamento, ¿no? Pero mira, yo creo que esos actos de discriminación son muy pequeños en realidad, frente a otras discriminaciones que le han costado la vida a muchas personas. Y si nosotros no somos capaces de ser esa voz de protesta, si no somos capaces de denunciar lo que está pasando, yo creo que la muerte de todas nuestras amigas, amigos, amigues, pues va a quedar impune. Y yo creo que tenemos que, como sociedad, en términos generales, no solo porque seamos de la comunidad diversa, solidarizarnos. Yo siento que es ahí donde podemos empezar a cambiar este sistema de sociedad que se ha cimentado pues en la destrucción y en la discriminación, ¿no? Yo creo que esa discriminación, en última, ¿no? Poder
ser esa voz de la gente que ha tenido incluso experiencias de vida mucho más dolorosas que las que yo hoy le estoy compartiendo a usted en este espacio. Papi, pero ¿cómo? No, es que usted, yo le voy a seguir metiendo el dedo en la llaga, porque es que yo sí quedé como jodida la cabeza, porque en sus recuerdos, así que usted recuerda, imagínense, a su papá haciendo ataúdes para regalarle a los vecinos para que tuvieran donde enterrar a la gente. ¿Eso qué es? Ese país que no me cabe. Esa es la Colombia profunda, la Colombia rural que nos ha tocado vivir a muchas generaciones, diría yo, porque incluso la violencia viene de generaciones atrás, la violencia que vivieron nuestros abuelos, abuelas, tatarabuelos, entre los enfrentamientos entre liberales y conservadores, por ejemplo. Habían unas prácticas de violencia muy con contenido de sevicia, eso también lo hemos vivido, sí, y yo tengo la imagen de mi padre. Él era carpintero de aficionado, y en la vereda donde vivíamos asesinaban a muchas personas y muchas no tenían familiares porque eran raspachines. Era una época muy cocalera y venía mucha gente de distintas partes del país solas y que terminaban pues luego siendo asesinadas. Y pues mi padre, creo que con su corazón tan grande y mirando que no tenía nadie que lo enterrara, ni un ataúd, él mismo las construía con sus manos, estas cajas mortales, y se les daba pues una sana sepultura a las personas, ¿no? Y de hecho la cifra de personas asesinadas que venían de otros territorios puede ser muy alta y nadie reclamaba a esas personas porque pues prácticamente eran personas que no sabían de ellas, y eso creo que es una realidad muy dolorosa, y quizá en algún lugar del país haya una mujer esperando aún a su esposo o saber de su esposo, o una madre llorando a un hijo que nunca más lo volvió a ver, ¿no? Estas son historias que este país ha generado, pero yo creo que aquí también una historia que nos une a muchas personas es la historia del dolor, y ojalá en esa unificación del dolor pudiéramos poder hacer algo distinto como sociedad para construir la paz prácticamente. ¿Usted va a terapia? Pues imagínese, ¿sí? Hay que ir. Yo, durante 3 años en México me formé como terapeuta corporal, y parte de la formación era trabajar contigo mismo, tus propios dolores, tus propias heridas, porque pues yo, antes de ser político, yo acompañaba a sobrevivientes de la guerra en procesos de recuperación emocional. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Tere qué? Tere. Bueno, esa es una técnica que aprendí de un trabajador social norteamericano, TRE, que es una práctica, una herramienta para liberar al cuerpo del estrés y del trauma que queda después de algún hecho violento o traumático. No necesariamente todas las personas que han vivido por un hecho violento quedan con un trauma, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces me formé mucho en esta técnica, y luego me formé en México como psicoterapeuta, y parte de la formación tenía que ser pues trabajar contigo mismo, con tus propias heridas, con tus propios dolores, porque ayudar a las otras personas implica que cómo yo ayudo a otro o a otra persona si estoy todavía roto, ¿no? Entonces ahí estuve durante varios años en terapia. Luego pues me metí a la política. Y ahí sí te jodió. Hasta ahí llegué. Hasta ahí llegó la dignidad, la terapia y tanta cosa. Papi, pero ¿qué le tocó sanar? O sea, obviamente lo tengo a grandes rasgos, pero ¿se acuerda de algo específico que le haya costado sanar? Bueno, yo soy uno de los tantos chicos que ha tenido experiencias de abuso en su niñez. Yo creo que esa es una de las heridas más grandes que tuve que reconocer, porque muchas veces uno cuando es muy pequeño no identifica que eso es un acto de agresión, que eso es una violación. Entonces yo recuerdo que uno de los temas principales en este proceso de terapia pues fue el abuso sexual del que fui víctima desde los 5 años, ¿no? Entonces creo que ahí había una herida por la cual ayudar a sanar. ¿Y por parte de algún actor armado o por la familia? Yo ya me metí aquí. Era una persona cercana a la casa que era un primo lejano, entonces eso incluso genera pues mucha más confusión, ¿no?
O sea, perdonó ese suceso. ¿Lo perdonó a él? Yo creo que sí, la verdad, porque si no haces este ejercicio de perdonar, yo creo que tampoco puedes perdonarte a ti mismo, ¿no? Por cualquier otra situación. O aceptar que no dependía de ti que dejaran de abusarte, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí hay una corresponsabilidad enorme. Es decir, en tanto yo logro perdonar a otra persona, también eso me ayuda a perdonarme a mí mismo por cualquier otra razón o por la misma experiencia como uno la vaya viviendo. También escapar de todo este contexto, porque Putumayo tiene cosas divinas. Usted nos ha vendido Putumayo divino, paisajes, cultura, selva amazónica, mil cosas, pero también supongo que había un niño queriendo escapar y por eso se vino aquí a Bogotá a estudiar, fue tan ñoño, pagó sus estudios, se endeudó, pero luego lo condonaron y luego hasta en Harvard, como le digo, terminó. El estudio se volvió su escape, ese volverse ratoncito de biblioteca es como también escapar de esa realidad tan fuerte, o yo estoy aquí pues de divagando. Eres muy buena psicoanalista. Sí, ¿Yo? yo creo que yo quería salir de mi pueblo, evidentemente. A los 17 años, como te conté, yo no quería estar allá, no solo por la guerra, sino pues porque no sentía que había espacio para mí en ese lugar, y por eso me vine a una ciudad como Bogotá a estudiar. Pero también, digamos que influyeron otras herramientas, ¿no? Desde que yo era chico, pues hacía danza, hacía música, teatro, y eso no lo perdí. Incluso hasta que fui estudiante del doctorado, hacía danza en la universidad, y yo creo que el arte también es una manera muy poderosa para hacer catarsis, una herramienta muy poderosa para sanar, y ahí es donde personalmente también siento que me ayuda mucho ser parte de estos grupos de danzas de la universidad, y además del estudio, de la profesión que elegí, de esa vocación o de ese interés de ayudar a los otros, porque desde muy joven estoy trabajando con distintos sectores vulnerables. Yo creo que todo eso hace parte en su conjunto de sanar y de poder también persistir, ¿no? Y continuar con la vida. Yo voy y vengo, ¿no? Entonces yo pregunto aquí, pregunto allí. Usted déjese llevar, papi, así. Y entonces imagínese que usted llega acá y ¿a cuál bar fue el primero que fue gay que usted dijo, "Ah, somos más de 10 gays"? O cómo fue ese primer encuentro como con la rumba, o usted nada, usted no quería saber de ninguno por acá. Perro y la Calandria fue como el primer espacio. Ah, porque usted es de doblaje, usted es de cantina. Sí, me pareció un muy bohemio, muy, bueno, la música, eso me fascinó. Ya luego vino Teatrón, por supuesto, pues Teatrón creo que sigue siendo un referente de las críticas que también hay sobre posibles prácticas de discriminación, de estigmatización, pero ahí estuvimos muy cerca a Puteando. sí, y esa palabra, los de la 1 de Mayo también eran como la experiencia más ¿A usted curiosa. probó todo? Pues sí, porque si no, ¿cómo? Y sí, y como era tan negado eso, cuando una llega, porque a mí me han contado, cuando una está en la Puebla y está tan limitado y llega a una ciudad y se encuentra como con tantas posibilidades, ¿no le pasó que probaba del uno y del otro y chachachá y decía, Dios mío santo, hay mucho? ¿No perdió mucho? Sí, yo creo que es una vida, sí, totalmente. Incluso probé ser heterosexual y tengo un hijo No. biológico ¿Qué? de 13 Eso en sí. este proceso de experimentar que viene con la juventud, ¿no? Pues yo tenía 22 años cuando fui papá. Pero ¿cómo así? O sea, ¿fue un descache que usted estaba probando o una relación y la China? No, ¿O cómo fue? de 1 año, pero ya ella quedó en embarazo cuando no éramos novios, imagínate, eso es algo curioso también de la O sea, en vida, una ¿no? cangreja. Sí, exactamente. He experimentado algunas cosas. ¿Y cómo asume él ahorita todo ese cuento suyo? Todo el coroto, que usted sea tan público con su sexualidad y tal, o tranqui. No, muy tranquilo. Fíjense que desde muy chico compartíamos
con la pareja del momento, él las reconocía como mis parejas. No, súper, súper. Yo creo que cuando hay un contexto de transparencia, ahí hay una gran aceptación de parte de los niños y las niñas, ¿no? Yo siento que esa idea de que hay que ocultarle a los niños una condición, pues personalmente no considero, sobre todo por la experiencia con mi hijo, ¿no? Y yo no creo que eso sea una causal para que él de pronto sea un chico gay o un chico diverso sexualmente, no lo creo, pero mi experiencia en el tiempo que hemos vivido, pues porque yo también he estado por fuera de Bogotá, ha sido una relación muy transparente y siento que él me acepta pues así como soy, y eso ha sido una experiencia de amor muy bella. Pero espérate, digo que yo sí quiero indagar ahí porque ya a mí sí me parece la curiosidad. Entonces, pero usted quiso intentar por negación, o porque sí se leyó, o porque usted considera que la sexualidad es maleable y se puede transformar, o usted vi, o qué. No, en esa época porque me enamoré de la chica, yo creo que me enamoré ahí y ahí creo que fui más de esa vertiente que se enamora del alma de las personas. Pero no, ahora personalmente pues me asumo como un hombre gay exclusivamente y mi experiencia actual es la de un hombre gay, pero en ese momento fue porque me enamoré y me pareció bello en su momento pues tener la oportunidad también de poder compartir el amor con una mujer pues de sexo biológico y bueno, fue una experiencia que me ayudó a construirme muchísimo y la disfruté también, por supuesto que sí. ¿Y cómo le dijo a sus papás? Porque yo digo que esa cosa debe ser confusa. Ya usted luego les dice, papi, soy gay. Que a propósito, ahorita me cuenta cómo les dijo y cómo lo aceptaron. Y luego les dice, pero imagínense que ahora salí con una china y quedó embarazada y tengo un chino. ¿No es como mucha información? Temporalmente, el closet fue mucho después. Entonces, en su momento yo ya no estaba con Claudia, se llama ella. Yo ya tenía a mi hijo, ya era un niño grande, entonces, de hecho, si le confieso, me dio más susto contarles que iba a ser papá a los 22 años que cuando les conté que era un chico gay, ¿no? Entonces, son cosas muy curiosas, pero me costó más decirle, oiga, papá, mamá, voy a ser papá. Entonces, no sabía cómo iban a reaccionar ellos, pues porque pues uno a los 22 años también es una edad muy joven, pues cómo tramitas esto con tu núcleo familiar, ¿no? Me fui a Bogotá y llegué a Putumayo siendo papá. Esa era un poco el escenario. Yo creo que he vivido de manera intensa. Pero sí, es verdad eso, porque yo cogí su hoja de vida, yo era, pero ¿en qué momento hizo todo esto? Si tiene como 30 y piola apenas y ya hizo y deshizo. Usted también pasó por el Centro de Memoria Histórica, pero no en la época de Darío Acevedo, ¿cierto? ¿O usted trabajó con el muchacho? Nada. No, yo estuve en la época de Gonzalo Sánchez, el historiador, que posicionó este centro como una institución muy apreciada por las víctimas, con legitimidad, con confianza. Afortunadamente ya cuando entró el señor Acevedo no hacía parte de eso, y si hubiese estado renunciaba porque creo que no me hubiese aguantado. ¿Por qué? Pues la negación de él de que existe un conflicto armado, la preferencia de él por los victimarios y no por las víctimas. Yo creo que ahí no hay un punto de unidad y yo creo que yo tengo un principio en la vida y es que me gusta trabajar con el corazón, es decir, donde trabajo es donde pongo mi corazón y ahí es donde yo encuentro coherencia. Si no encuentro coherencia o renuncio, simplemente no acepto ese trabajo, ¿no? Ahora que estoy en la política, pues mi corazón está con las cosas que queremos hacer para el departamento y ahí encuentro una gran posibilidad y una gran coherencia, ¿no? Entonces yo no aceptaría, por ejemplo, un trabajo con una petrolera, pues porque soy ambientalista, porque estoy en contra de las economías extractivas, pese a que las petroleras pues pueden pagar muy bien, ¿no? Pero pues nunca estaría en un escenario laboral que atente contra mis principios éticos. Usted iba a ser académico, terminó en la política, se lanzó a la gobernación, quedó de segundo en la gobernación. ¿Ya se sabía que usted era gay cuando usted se lanzó a la gobernación? Claro que sí, porque nunca fue oculto ese
ese aspecto de la vida y en medio de todo eso, pues imagínense, 30.000 personas votaron por mí en aquel momento, siendo un joven marica de la academia que nunca había estado antes en la política y sin plata, pues porque no teníamos ningún confite. De hecho, ganó a mí me contaban que usted ganó vendiendo empanadas y que hacían corazoncitos y toda esta campaña. O sea, el pacto histórico no le colaboró para esta campaña. Bueno, el pacto histórico como coalición de partidos en ese momento no, y digamos la campaña se hizo básicamente con toda esa solidaridad y entusiasmo de la gente. Putumayo tiene 13 municipios y en los 13 municipios tenemos grupos de personas que le pusieron el alma a esta campaña y por eso pues el resultado es la primera vez que el sector alternativo en Putumayo gana una curul. Llevábamos 50 años sin llegar al Congreso de la República, siempre habían sido liberales y conservadores. La misma mierda. Primera vez que ganamos y eso también nos genera pues una responsabilidad enorme con este territorio que amamos profundamente. Papi, pero venga, ya que usted está metido ahí, dígame la verdad. Siendo congresista, ¿sí se puede hacer algo? Porque es que yo veo que siempre llegan y eso parece que se rebotara. Entonces ahora los que se quejaban de las masacres ya no se quejan y los otros que no se quejaban ahora se quejan de las masacres. Es como una cosa que uno dice, ay, ya la payasada. Los que no marchaban por la reforma tributaria ahora salen a marchar. Y así, ¿sí se puede hacer algo o nos vamos a quedar en la misma nebulosa aquí esperando a ver si algo cambia? Bueno, yo creo que es muy pronto para dar una respuesta en positivo. Pues el Congreso lleva un poquito más de un mes, pero en este más de un mes que tenemos sí se han visto cosas interesantes. Mira que no se había podido aprobar un acuerdo importantísimo para el país que es Escazú. Siempre se había caído, no había sido posible. Hoy ya el Senado de la República lo aprobó. Muy pronto de representantes y seguramente vamos a aprobar, ojalá que sí. Entonces yo creo que sí hay algunos cambios interesantes y eso va a realmente incidir en mejorar las condiciones de vida. Imagínate, antes nunca se había hablado de poner en un proyecto de ley al campesinado como un sujeto de especial protección. Hoy se puso, eso ya está radicado, es decir, se hablaba de la jurisdicción agraria, eso es una deuda histórica con el país. Hoy ya está radicado un proyecto para hablar de jurisdicción agraria y rural. Entonces son avances muy importantes y pues estamos muy esperanzados en poder hacer algo para el territorio. Claro, el escenario legislativo no es muy tangencial, es decir, la gente no logra tocar los resultados, ¿no? A diferencia de un alcalde, un gobernador, un presidente que te hace el puente, te pone las vías, pues el Congreso y las leyes no van por esa lógica, pero lo que hacemos es muy importante y esperamos pues que este Congreso recupere esa confianza perdida en el país y que pueda marcar la diferencia de todo lo que ha venido pasando históricamente en el Congreso de la República. Pues yo soy optimista. Pero ya, yo era optimista hasta que ya se agarraron. Eligieron al Roy, que es la misma vaina como el presidente del Congreso. Al otro ya le dicen el manguito al SCAF. ¿Usted qué piensa de todo ese mierdero al interior de su partido? Bueno, siempre los partidos son muy, muy diversos. Es decir, no hay una unidad y hay intereses también muy diversos. Pero yo creo que son más las cosas que nos unifican y más positivas como pacto histórico que instancias que se han venido pues presentando, ¿no? Pues porque claro, es una realidad. Pero yo personalmente siento que es una bancada muy sólida, pero sobre todo es una bancada que viene de un proceso social y de lucha y de activismo valiosísimo. Es decir, que hoy contemos con senadoras indígenas, con senadoras ambientalistas que han defendido el agua, por ejemplo, históricamente, que venimos de procesos de activismo y de defensa de derechos humanos, eso le pone una connotación distinta. Claro, estamos en proceso de construcción también, esa es una realidad y seguro cometeremos errores como con eso. Los partidos tradicionales, esperemos que no sean tan graves como los que han pasado. Pero fíjate, dentro del pacto en el que yo me sumo, pues que estamos muy
digamos, con la conciencia y con la posibilidad de ser muy reflexivos, es decir, donde hay que dar una discusión, la damos, donde tenemos que decir incluso al mismo presidente, por ahí no presidente. Creo que ustedes han visto, recientemente me pronuncié en contra del nombramiento de un general que estuvo al frente de un operativo militar que acabó con la vida de 11 personas, entre ellas un menor de edad, entre ellos un presidente de junta, entre ellos un gobernador indígena. Entonces, es una bancada también que es crítica, que no todo lo mastica y se lo traga, digamos que hay un proceso de reflexión importante. Usted no llegó por temas LGBTI, aunque se lo he nombrado mucho porque sus 3 pilares eran otros, aquí los tenía anotados, a ver si primer empleo, ley de frontera, recuperar la confianza de la gente en la política, postulación de leyes, por otros temas, no llegó por temas LGBTI, sin embargo ya está ahí, y yo lo voy a comprometer aquí que esto va a quedar en YouTube, y luego le saco esto y lo voy a viralizar. Usted se me va a comprometer a ayudarme a que la política LGBTIQA+, que ya está, se implemente, o eso está jodido de implementar, o sea, mire que le siguen mochando brazos a los chinos, siguen estigmatizando, no hay trabajo para las mujeres, y siguen discriminando porque es que ya está y no hacemos nada. Comprométase, papi. Claro que sí, ese es un compromiso, tenemos una comisión accidental LGBTIQ+, desde donde queremos, en Cámara, queremos hacerle seguimiento a esa política pública, hacer solicitudes muy concretas, pero también estamos trabajando en la posibilidad de poder pensarnos en garantías laborales para las personas trans, en incluso retomar esta iniciativa valiosa de la prohibición de las mal llamadas terapias de reconversión. Eso no puede pasar en este país, pero también estamos pensándonos en otras iniciativas que queremos construirlas de la mano de todas las expresiones LGBTIQ+, que existan, no solo en Bogotá, sino también en los territorios, porque ese es un debate que yo daba en algún momento y les decía, no es lo mismo la experiencia de ser diverso sexualmente en una ciudad que ser una persona diversa en un pueblo, en una zona de frontera, en una zona donde solo puedes llegar por río o por aire, no es lo mismo. Entonces sí tenemos que tener también una perspectiva territorial en estas iniciativas y apuestas que queremos posicionar en el Congreso de la República, y lo queremos hacer muy pronto para que puedan, digamos, ser aprobadas, ojalá, en los tiempos que correspondan, porque pues si los presentamos demasiado tarde, pues prácticamente... ¡Ya baila! Exactamente. Mire, usted lo dijo al comienzo de esta entrevista, que ya estamos por terminar, pero usted lo dijo, no creció con un referente LGBTIQA+, pero yo le he nombrado todas las luchas que usted ha tenido como personero, como en las juntas de acción local, fundando su revista y su medio de comunicación allá, haciendo arte y danza, porque le gusta la danza, usted es danzarín, y tal la cosa, cha, viniéndose acá a comer popó para poder estudiar, hacerse su doctorado, creo que es el primer doctorado del Putumayo, si no estoy mal, y empezar a abrirse campo en todos estos espacios siendo LGBTIQA+. ¿Usted qué podría decirle a un papá o una mamá que a lo mejor todavía, y también en esa zona rural, que a lo mejor nos vean, ¿por qué no?, que diga, ¿yo qué hago? Mi chino ahora es gay porque lo limita. La gente cree que no, pero es como, no, mire que también puede salir adelante y ser ahora es congresista. Ya tenemos otros ejemplos. ¿Qué podría decir usted a los papás de niños, niñas y niñas LGBT? Lo principal es que predomina el amor. Cuando yo le conté a mi padre de mi condición, él es un hombre religioso, conservador, tradicional, de una época, de una generación muy tradicional. La respuesta de él fue la más sabia que yo he escuchado y la más conmovedora. Me dijo, usted es hijo de Dios y Dios no se equivoca. Entonces, a los padres yo les diría eso, conéctense con esa perfección divina que también existe, en la que creemos, y bríndele el amor y la confianza y el apoyo a ese niño o a esa niña, ¿no? Creo que lo más valioso es eso, incluso para prevenir los intentos de suicidio, porque también la base de los intentos de suicidio y los suicidios cuando ocurren, pues están en eso justamente, en que no eres aceptado, en que no eres amado, en que no eres abrigado, y es ahí donde el papel de la familia juega digamos, fundamental. Y yo creo que he venido siendo referente con los tacones en el Congreso de la República. Recuerdo a periodistas muy
muy tradicionales diciendo, pues usted nos está dando una lección de vida importante y si algún día mi hijo o mi hija dice pues que es gay, yo ya al menos entenderé que eso no es tan grave y que usted puede ser un referente incluso pues de inspiración para estas personas, ¿no? Así que principalmente pues amar, yo creo que el amor es, digamos, la máxima en esta vida y la máxima expresión también de aceptación. Y eso de los papás, pero ¿qué le diría usted al Andrés chiquito en Putumayo si pudiera devolverse en el tiempo como por alguna brujería que haga yo y pudiera tener la oportunidad de conversar y darle un consejo con todo lo que ha vivido, con todo lo que ha experimentado y ha podido entender de la vida y con su contexto que ya hemos podido ver a grandes rasgos en esta entrevista, que le pudiera servir? ¿Qué le podría haber dicho? Andrés, no la vas a tener fácil, vas a llorar muchas noches sin entender por qué lloras, sin entender por qué te agreden, pero todo eso en algún momento va a ser tu fortaleza y usa eso como una herramienta para crecer, para aceptarte, para amarte, pero también para poder ayudar a otras personas. Eso le diría a ese Andrés. Papi, lo amé, lo amé, lo amé, lo amé y se me quedó mil cosas por preguntar, pero yo sé que sus tiempos son así, cha, cha, cha. ¿Cómo la pasó? Regio, me encantó. Digo. Papi, lo quiero mucho, juicioso. Lo voy a estar mirando con lupita porque, ajá, yo soy cansona, estoy así, cha, 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 quiero saberlo todo. Así que no le falle a tantas personas que están pendientes de su camello. Piloso, pues, y ahorre porque esa plática está bien buena.